Gracias, voy a tratar de ser lo más breve posible. Digo, las conozco, conozco a sus familiares. Bueno, mi nombre es Ofelia Arellano Correa, yo soy asesor técnico del sector 20 de preescolar y el tema que elegí al principio fue el de la poesía. Nuestro tema que trabajamos con el maestro Víctor es Balada Amarilla de la materia español y bueno, empezamos en un primer momento, él me hacía hincapié acerca de este tema, es una poesía, que fue lo que yo elegí al principio, y en el primer paso él me dijo, vamos a reconocer tus saberes previos. Mi tutor me indicaba que para estos conocimientos previos yo tenía que hacer una interpretación escrita a partir nada más de lo que era el título de la poesía. Y bueno, pues para esto a mí me llevó a ver que era algo colorido por el título de Amarillo y que tenía que ver con algo de ritmo, por lo de la palabra balada. Después me dice, vas a transcribir el poema como tal. Y el poema pues se llama Balada Amarilla de Federico García Lorca. Y dice así: en lo alto de aquel monte hay un arbolillo verde, pastor que vas, pastor que vienes. Olivares soñolientos bajan al llano caliente, pastor que vas, pastor que vienes. Ni ovejas blancas, ni perro, ni callado, ni amor tienes, pastor que vas, como una sombra de oro en el trigal te disuelves, pastor que vienes. A partir de transcribir el poema, él me indicó, bueno, ahora vamos a interpretar el poema, pero vas a descubrir de quién estamos hablando. Y para esto, yo di una lectura más puntual de lo que era la poesía. Y bueno, me encontré que había palabras que yo no me quedaban muy claras. Y esto pues nos llevó al siguiente paso. Y me dice, bueno, vas a crear un siguiente paso en donde vas a hacer un cuadro de dificultades y oportunidades. Y en este cuadro yo tuve que investigar el concepto de definición y las herramientas de cada palabra que yo no había podido comprender. Entre esas palabras había unas que sí están en la lectura, en la poesía, pero había otras que no, que el significado de cada palabra me llevaba a ir a buscar otras palabras que tenían que relación con ellas. Y bueno, una que sí está es olivares. Olivares en el concepto nos define a un espacio, un campo, en donde están los olivos y los árboles de olivos pues forman esos olivares. Y también la palabra callado. El callado es una especie de bastón con el que los pastores controlan sus ovejas. Encontré también que había palabras, y también con la palabra balada, por ejemplo, que bueno, yo lo relacionaba con música y que sí tiene que ver, pero más que nada que es como los poetas, los escritores realizan escritos de manera romántica, y la poesía que es un género literario, y que a partir de eso en la poesía está inmerso el poema. El poema es una parte de la poesía que es un género literario. Siguiendo escudriñando con la poesía, pues encontramos que había diferentes palabras, entre ellas unas que sonaban igual, pero que significaban y se escriben diferentes, y son las palabras homófonas. Encontramos palabras que al momento ya después de hacer la métrica es el sistema con el que los autores tienen que organizar sus poesías de manera que tengan esas reglas. Tienen una determinada cantidad de sílabas en cada una de las estrofas y estas tienen un orden. Entonces, escribir una poesía no es nada más así como que me aviento ya, sino que tiene un ordenamiento, y para eso está la métrica. Dentro de esta métrica pues había que separar las palabras por sílabas, pero encontraba algunas yo que no sabía cómo separarlas, y bueno, yo sabía que había palabras con diptongos y triptongos,
y ahí encontré algunas que tenía que separar porque si no, no me daba la métrica. En este caso, como la palabra caliente, en donde si vemos y separamos la sílaba, lien, por ser un diptongo que tiene dos vocales juntas, pues tiene que ser una misma sílaba. También encontré que había palabras que sonaban similares, por ejemplo, monte y caliente, y para esto pues tuve que investigar que eso forma parte de un verso. Finalmente también hice el ejercicio de hacer esa métrica, el ejercicio de la métrica, y entonces ahí me llevó a encontrar que cada parte de la poesía pues está dividido en estrofas, y que esas estrofas también hay otros que se llaman estribillos, y que son estrofas que se repiten dentro de cada una de las partes de la poesía, y que se repiten de manera continua. En este caso, pues aquí están encerradas. Al hacer la métrica también, pues nos dimos cuenta, me di cuenta que al final de hacer la separación de las sílabas, encontré que había coincidencia en la cantidad de una y otra. Sin embargo, la métrica también tiene unas reglas, porque por ejemplo, hacer esta separación de sílabas me daba en este renglón un total de 9, pero en este me daba un total de 8. Al sumarlo 9 y 8, 17, no me daba con la otra que debe de quedar igual, con la misma cantidad. Y la métrica dice que cuando hay una palabra aguda en la que tiene una resonancia en una de la primera sílaba, pues se aumenta una sílaba más. Entonces, aun cuando no está, se aumenta una más y es de que te da las cantidades para lograr esa estructura de la poesía y de la métrica. Este análisis nos llevó a muchas cosas porque no tenía que cuadrar aquí, las cantidades tenían que cuadrar, si no quería decir que el autor pues no había considerado esas características. Y para esto, bueno, después mi tutor me dice, ahora vas a hacer un dibujo de tu interpretación, de lo que tú piensas que a lo que se refiere esta poesía. Y bueno, pues yo al ver las palabras dije, bueno, pues es un pastor, están las montañas, están los olivares, el árbol, etcétera, y ya lo elaboré. Pero después me dice, ahora vas a hacer del dibujo como tal. Y para esto él me fue haciendo unas observaciones, unas reflexiones en relación al poema. Y nos fuimos parte por parte. Y encontraba, yo dije, bueno, aquí ya no habla de ovejas, ya no habla de perro. Dice, pero acuérdate que lo que tienes que identificar es de qué estamos hablando. Entonces aquí ya me conflictué en esta parte porque de lo que yo había pensado a lo que el dibujo literal del poema, pues ya no coincidían muchas cosas. Y seguimos analizando, seguimos comentando, seguimos revisando casi palabra por palabra la poesía, de manera que toda la idea, o mucha de la idea que yo tenía, estaba muy cerca, pero nunca logré identificar de qué estábamos hablando. Nunca hasta que terminamos de hacer este análisis, hacer todo este recuento, y al final descubrimos, pues, me llevó con esas reflexiones a descubrir, pues, de qué estábamos hablando. No les voy a decir de qué estábamos hablando, porque aquí necesitarían ustedes descubrirlo. De esto ya después de hacer todo el análisis y la reflexión, pues nos dimos cuenta que efectivamente las poesías y toda la literatura pues tiene un ordenamiento, tiene una jerarquización, y nos llevó al paso siguiente, que fue, bueno, vamos a descubrir cuáles son los géneros literarios para saber dónde se encuentra la poesía, porque también tuve una dificultad en la cuestión de bueno, si es lo mismo poema y poesía. Yo decía, es lo mismo. Y ahí entonces tuve que investigar y darme cuenta de que hay unas diferencias. Y bueno, hablando de que poesía es un género literario, bueno, pues ¿cuáles son entonces, en qué consisten los géneros literarios?
es muy interesante ver cómo a partir de una sola cosa nos íbamos llevando como por ramificaciones y de allí nos iba llevando a investigar mucho más. Estas son algunas de las que se fueron acercando más a lo que estaba en el centro, que era el poema. Pero si nos hubiéramos ido, hubiéramos llegado quién sabe hasta dónde con el maestro. Entonces descubrimos 4 géneros literarios, nada más en una de las investigaciones que hicimos, porque encontré que hay muchas descripciones de cómo organizan los géneros literarios. Y entre ellos están 4 que fueron los que encontré que iban coincidiendo más: el narrativo, el lírico poético, el dramático y el didáctico. Y en el narrativo están las novelas, el cuento, la fábula, la leyenda, la epopeya y el poema épico. En el lírico se encuentran la égola, égloga, que todavía me falta investigar todas estas, porque yo no me puedo quedar así nada más, o sea, todavía tengo que investigar qué quiere decir cada una de ellas, en qué consiste. Luego la elegía, la oda, la sátira, el soneto, el madrigal. En el dramático, el subgénero, la tragedia, la comedia, el drama, el entremés, el sainete. Y en el didáctico se encuentra el ensayo, la biografía, la carta, el diálogo, el discurso, la oratoria, los artículos y el científico. Así ya como estaba un poquito más familiarizada. De esto pues todavía falta investigar. Algo muy importante que nos llevó con todo esto es saber cuál es la biografía del autor, de Federico García Lorca, el autor de esto. Se me hizo muy interesante porque me comentaba el maestro que siempre hay que buscar la biografía del autor del tema que estamos hablando, porque en este caso es muy evidente cuáles fueron las influencias que él tuvo y las relaciones que él tuvo para poder construir el estilo con el que él escribe, cómo está influenciado y qué es lo que trata de transmitir y por qué utiliza diferentes rasgos en el estilo de poesía que él construye. A mí se me hizo muy interesante identificar a Federico García Lorca, que en un primer momento yo pensé que era chileno, yo me sonaba como algo latino, pero resulta que no, que es español, y que él tuvo, a pesar de que venía de una familia no muy acomodada, pero una familia más o menos no tan pobre, él tuvo mucha amistad con grandes artistas españoles. Entre ellos estaba Salvador Dalí y con varios otros. Al estudiar la biografía me di cuenta que él era homosexual y para el tiempo que él vivió, nació en 1898 y bueno, tuvo un transcurso de periodo de vida hasta 1936. Entonces fue una etapa muy corta en la que él pudo hacer muchas cosas. Viajó a Nueva York, algo que me llamó mucho la atención fue que viajó a Nueva York y él, como venía del campo, y a pesar de que su lugar de origen no era su mayor satisfacción porque él quería conocer el mundo para ver muchas cosas y transmitir sus emociones, el viaje a Nueva York a él le hizo así como que un sentimiento de tristeza porque veía que en ese tiempo se estaban construyendo demasiados edificios. Entonces inclusive eso le hace crear una obra que se trataba precisamente de Nueva York y de todas esas construcciones que estaban haciendo y destruyendo la naturaleza. Tiene mucha influencia en diferentes personas, que él no nada más se socializaba con gente de la literatura, sino que también de la pintura, de la música, del teatro. Él hizo muchas obras, tanto de teatro como de escritura, que de verdad mostraba toda esa emoción y todo ese sentimiento. Me dejaba reflexionar que si ahorita tenemos una diversidad en la cuestión de la aceptación de las personas que tienen gustos sexuales diferentes y que han tenido que salir adelante y batallar con tantos obstáculos, pues no quiero pensar cuántas cosas él tuvo que librar y cómo la poesía era una forma de expresión de eso. Bueno, es otra parte muy extensa que también me quedó pensando que nos lleva a ver otras áreas de lo que es esas relaciones sociales y que también sería otro motivo como para seguirle en este camino, pero bueno, ahorita no le vamos a dar tanto.
Ya nada más finalmente buscamos con Víctor la correlación de con cuáles materias estaba relacionada esta actividad que estábamos haciendo. Y encontramos que, pues obviamente está relacionada con el español, con matemáticas, que en nuestro caso desarrollamos pensamiento matemático, con la geografía, porque al estudiar la biografía de él te das cuenta que estuvo viajando por varios países, con la historia, porque tiene mucho que ver también la forma como él murió. Él muere cuando inicia la rebelión española. Y bueno, y también con la literatura obviamente y con la formación cívica y ética por los valores que estamos reconociendo, tanto de la poesía como del mismo autor. Y también eso nos lleva a ver, bueno, cuáles fueron las influencias y por qué él tiene mucha simbología dentro de su poesía. En general, a mí esta actividad de relación tutora fue muy importante para mí. Yo creo que me ha dejado así con muchas inquietudes. Al principio yo no le veía camino a esto porque decía no tiene nada que ver conmigo, este es otro show. Yo trabajo con las supervisoras, con los asesores técnicos, con las directoras, pero en el transcurso de cómo fuimos llevando desde ayer los pasos, me doy cuenta de que tiene mucho que ver, porque nosotros podemos escudriñar muchas cosas y nuestra labor tiene muchas aristas en las que podemos encaminar los saberes y que no somos nosotros, como el maestro pues me hizo ver, de que no es él es el que trae todo el saber, sino más bien es uno como tutorado el que va dando todos esos pasos para saber hacia dónde te vas encaminando. Siempre puedes tener un tronco, que en este caso fue nuestra poesía, pero también te lleva hacia muchas cosas que tiene para mucho hilo que tejer. Bueno, pues esta fue toda mi presentación. Yo le doy gracias. Fuimos 3 en el equipo, pero nada más.